Buen día, doctor y compañeros. El día de hoy voy a hablar sobre el balance hidroelectrolítico. Los problemas más comunes que aparecen en la práctica clínica se deben a anomalías en los sistemas de control que mantienen las constancias de los líquidos corporales. Para hablar del balance hidroelectrolítico tenemos que saber los elementos que lo conforman. El agua es el elemento constitutivo más importante del organismo. En personas adultas puede representar hasta las 2/3 partes del peso corporal. También el volumen del agua corporal va a depender de otros factores como el sexo, la edad y la cantidad de tejido adiposo. Las mujeres, debido a la mayor cantidad de grasa subcutánea, tienen menor proporción de agua que los hombres. Por otro lado, en las personas con obesidad, el porcentaje de agua puede llegar a ser solo un 45% de su peso. El porcentaje de agua también puede variar de unos tejidos a otros y oscila entre más del 80% en los riñones, en pulmón y corazón en un 79%, en el músculo de un 75%, en la piel en un 70%, en el hueso un 20% y en grasa el 10%. La ingesta de agua diaria al día, ya sea líquida o en agua de alimentos, llega a ser alrededor de 2100 mililitros por día, y también la que se sintetiza en el cuerpo como resultado de la oxidación de los hidratos de carbono, que podría llegar a ser 200 mililitros por día. También tenemos la pérdida insensible del agua. La pérdida continua de agua por evaporación de las vías respiratorias oscila entre 300 y 400 mililitros por día de pérdida de agua en condiciones normales, y la pérdida a través de la piel es independiente de la sudoración y está presente incluso en personas que nacen sin glándulas sudoríparas. La pérdida media de agua por difusión a través de la piel es de unos 300 o 400 mililitros por día. Las pérdidas de agua por los riñones, el volumen de orina puede ser tan solo de 0,5 litros por día en una persona deshidratada, o tan alta como 20 litros por día en una persona que se ha bebido grandes cantidades. La pérdida de líquido en el sudor también normalmente es de 100 mililitros por día, y en climas muy cálidos o durante ejercicio intenso puede aumentar en ocasiones hasta 1 a 2 litros por hora. Esto mayormente es en los deportistas o en los atletas. Y también la pérdida de agua en las heces, que solo se pierde una cantidad pequeña de agua de 100 mililitros por día. En las quemaduras extensas también la capa cornificada se pierde y la intensidad de la evaporación puede aumentar hasta 10 veces, hasta unos 3 a 5 litros por día. Por ello, los pacientes con quemaduras deben recibir grandes cantidades de líquido para equilibrar su pérdida. Acá tenemos una imagen, donde se muestra la regulación de líquidos corporal, incluidos los principales compartimentos de líquidos del cuerpo y las membranas que las separan. Tenemos de que acá vemos el compartimento extracelular, el cual va a estar conformado por el plasma, la membrana capilar y el líquido intersticial. Y este es el compartimento intracelular, ¿no? Así como el equilibrio entre el ingreso y la salida de la mayoría de los electrolitos en el cuerpo es controlando la intensidad con la que los riñones secretan estas sustancias. Por ejemplo, el volumen de orina puede ser tan solo de 0,5 litros por día en una persona deshidratada, o tan alta como de 20 litros por día en una persona que ha bebido cantidades enormes. Esta variabilidad en la ingestión también es cierta. La distribución de los compartimentos corporales. Tenemos de que
Para la mayoría de los electrolitos del cuerpo, como el sodio, el cloro y el potasio, en algunas personas la ingestión de sodio puede ser tan solo de 20 miliequivalentes por día, mientras que en otras puede ser tan alta como 300 o 500 miliequivalentes por día. Los riñones se enfrentan a la tarea de ajustar la intensidad de la excreción de agua y electrolitos para que se equilibre de manera precisa con la ingestión de estas sustancias. En neonatos tenemos que el peso corporal del agua es de 75 al 85%. Después de la pubertad va a disminuir la cantidad de agua y va a aumentar el tejido adiposo. En adultos de 50 a 60% para hombres y el peso corporal para mujeres de 45 a 55%. Tenemos de que el agua corporal total disminuye con la edad, como ya les había dicho, y 2/3 del agua corporal total es intracelular. El agua extracelular puede dividirse en distintos compartimentos, como el líquido intersticial y el plasma, tejido conectivo, agua de huesos y fluido transcelulares también en un 10%. Ya. Bueno, la composición de los electrolitos. Tenemos de que los iones principales en el compartimento intracelular van a ser el potasio, magnesio y fosfato. Y los iones predominantes en el espacio extracelular tenemos al sodio, al fluoruro y al bicarbonato. Ya, acá tenemos una tabla donde encontramos la composición iónica de los compartimentos plasmáticos intracelular e intersticial, donde encontramos los principales iones. Bueno, para seguir, vamos a hablar acerca de la presión osmótica, la cual puede entenderse mejor en esta figura, en la cual tenemos de que en esta ilustración se muestran dos compartimentos, el 1 y el 2. En el compartimento 1 existe agua pura, mientras que en el de la derecha existe solo una solución de cloruro sódico. En esta situación, el agua pasará fácilmente por osmosis desde el compartimento 1 al 2, mientras que las moléculas de cloruro de sodio no pasan prácticamente la membrana. Es decir, se produce un movimiento o un paso neto del agua desde el compartimento 1 al 2, que estará en relación con la diferencia de la concentración entre ambos compartimentos, de tal forma que a mayor concentración de la solución de cloruro de sodio en el compartimento 2, mayor cantidad de agua pasará desde el compartimento 1. Cuando se alcance el equilibrio, el volumen del compartimento 1 habrá disminuido, mientras que el volumen del compartimento 2 habrá aumentado. Acá podemos ver, el de acá disminuye y el de acá aumenta. Si antes de producirse esta situación de equilibrio se aplica en el compartimento 2 una presión creciente por medio de un émbolo, llegará un momento en el que se impedirá el paso de agua del compartimento 1 al 2, por lo que a esta presión se le denomina presión osmótica del compartimento. Bueno, tenemos de que el agua corporal va a atravesar libremente las membranas corporales, pero hay permeabilidad selectiva a solutos. El agua se mueve a través de la membrana celular de la zona de baja osmolaridad a la de la alta osmolaridad, hasta que se alcanza el equilibrio osmótico. Cada compartimento va a tener un soluto osmóticamente activo mayoritario. El potasio en el espacio intracelular y el sodio en el espacio extracelular. La pared capilar va a separar el fluido intersticial del plasma, por lo cual las proteínas plasmáticas quedan confinadas en el espacio vascular y afectan la distribución de agua entre el intersticio y el plasma.
La urea que atraviesa las paredes capilares y membranas celulares es osmóticamente inactiva. El agua pasa libremente a través de las membranas celulares hasta alcanzar el equilibrio osmótico. El balance hídrico. Bueno, para conseguir el equilibrio en la entrada y salida hay un cálculo de pérdidas insensibles, el cual es el peso corporal por 0,5 por 24 horas. Si hay fiebre, el peso corporal por 0,75 por 24 horas. El cálculo de las necesidades de fluidos en adultos viene a ser de 25 a 30 mililitros por kilogramo de peso corporal. Y también hay que considerar que pérdidas como los vómitos, drenajes, fístulas, etc. En niños tenemos de que el peso en menos de 1500 gramos, el volumen de líquidos va a ser de 150 mililitros por kilogramo. En niños con peso de 1500 a 2500 gramos, el volumen de líquido va a ser de 120 mililitros por kilogramo. Y de 2500 gramos a 10 kilogramos va a ser de 100 mililitros por kilogramo. Aquí tenemos un cuadro donde vemos las entradas y salidas por mililitros, tanto de agua bebidas como 1200 mililitros, agua por alimentos de 1000 mililitros, agua metabólica de oxidación 300 mililitros, la orina aproximadamente de 30 mililitros por kilogramo de peso, llegando a ser 1500 mililitros, y pérdidas insensibles de 500 hasta 1000 mililitros. ¿Cómo establecemos las necesidades de fluidos y electrolitos? Bueno, tenemos de que se debe analizar previamente la historia clínica del paciente, la ingesta, la sed, las pérdidas anormales de fluidos, también las comorbilidades, y en el examen físico evaluar la presión sanguínea, si es menos de 100, la recarga capilar si es más de 2 segundos, la hipotensión postural, el latido cardíaco, si el pulso es mayor al 90 por minuto, la frecuencia respiratoria, si son más de 20 respiraciones por minuto, el edema, ya sea periférico o pulmonar, también una adecuada monitorización clínica, un balance de fluidos, el peso, y en los parámetros analíticos, bueno, evaluar la urea, creatinina, electrolitos y también el hematocrito. La valoración del estado hídrico en deshidratación y edemas. Bueno, si es que hay aumento del volumen extracelular, va a haber aparición de edemas periféricos, ya sea en extremidades o periorbitales. También puede presentar ascitis, turgencia de las venas yugulares, ausencia del pliegue cutáneo y signos de insuficiencia cardíaca. Signos de insuficiencia cardíaca congestiva, y si el volumen extracelular se encuentra disminuido, también puede haber ausencia de edemas, venas yugulares colapsadas, taquicardia y también hipertensión ortostática. Bueno, en personas sanas el volumen y la composición química de los compartimentos líquidos se mantienen dentro de unos límites de seguridad específicos y estrechos. Normalmente existe un equilibrio entre la ingesta y la pérdida de líquidos, pero cualquier enfermedad puede alterar este equilibrio, de modo que el organismo puede sufrir un déficit o un exceso de líquidos muy importante. En los desequilibrios hídricos tenemos de que son de tipos, pueden ser isotónicos y también osmolares. Los desequilibrios isotónicos aparecen cuando se pierde o se gana agua y electrolitos en proporciones iguales, de modo que la osmolaridad de los líquidos corporales permanece constante. Los desequilibrios osmolares aparecen cuando se produce únicamente pérdida o ganancia de agua, con lo que la osmolaridad del suero se ve alterada. Por ello aparecen 4 desequilibrios hídricos: el déficit en volumen de líquidos, el síndrome del tercer espacio, también el exceso de volumen de líquidos y la deshidratación o desequilibrio hiperosmolar. Uno que es poco frecuente es el síndrome del tercer espacio, donde los líquidos salen desde el lecho vascular hacia un área que no puede considerarse líquido extracelular. Este líquido va a permanecer en el organismo, pero no está disponible, por lo cual va a provocar un déficit de volumen isotónico.
El líquido puede estar secuestrado en el intestino, en el tejido dañado, ya sea por quemaduras graves, o en un espacio virtual como las cavidades pleural o peritoneal. Es muy importante una evaluación para poder identificar y tratar a los pacientes que experimentan este síndrome, debido a que el líquido sale del compartimiento, la fase perdida, y regresan al cabo de algún tiempo en la fase de reabsorción, la cual es muy importante evaluar las manifestaciones del déficit y el exceso del volumen hídrico. Bueno, en el exceso de volumen de líquidos tenemos de que aparece cuando el organismo va a retener en porciones similares agua y sodio de líquido extracelular normal. Esta situación suele conocerse como hipervolemia, y la cual es el incremento del volumen sanguíneo. El exceso de volumen de líquidos es secundario a un incremento en el contenido total del sodio. La concentración sérica del ion permanece prácticamente normal y este exceso de volumen de líquidos es isotónico, y las causas específicas del exceso de volumen de líquidos van a ser la ingesta excesiva de cloruro sódico, administración demasiado rápida de sueros, sobre todo en pacientes con alteraciones en los mecanismos de regulación y procesos patológicos que alteren los mecanismos reguladores, como insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, cirrosis hepática y síndrome de Cushing. Los factores de riesgo y las manifestaciones clínicas del exceso de volumen de líquidos van a ser el edema o exceso de líquido intersticial debido al aumento de cantidad de agua y de sodio tanto en el espacio intravascular como en el espacio intersticial. Los edemas son más aparentes en zonas donde la presión tisular es baja, como alrededor de los ojos o en tejidos declives. También tenemos los desequilibrios electrolíticos, como el del sodio, el cual es el catión más abundante de líquido extracelular. No solamente entra y sale del organismo, sino que también se mueve a través de los 3 compartimentos líquidos, manteniendo un cuidadoso equilibrio, el cual se va a encontrar en la mayoría de las secreciones corporales, ya sea como la saliva, secreciones gástricas e intestinal, la bilis y secreciones pancreáticas. La eliminación continua o excesiva a través de cualquiera de estas vías puede provocar un déficit de sodio, dado que su función es regular al equilibrio hídrico, y los desequilibrios de este ion normalmente se acompañan de alteraciones en el agua, como es la hipernatremia, la cual es la deshidratación, y la hiponatremia, la cual va a venir a ser un déficit, ya sea por diuréticos, insuficiencia adrenal. Tenemos de que la hiponatremia va a ser una deficiencia de sodio, la cual va a ser debido a una concentración sérica inferior a 135 miliequivalentes por litro. En el ámbito de los cuidados intensivos representa un desequilibrio electrolítico muy frecuente, el cual normalmente provoca un descenso en la osmolaridad del líquido extracelular. Provoca las manifestaciones clínicas que se asocian a esta patología cuando las concentraciones de sodio disminuyen. El cerebro y el sistema nervioso se ven afectados por edema celular, una hiponatremia intensa, con valores de sodio por debajo de 110 miliequivalentes por litro. La hipernatremia, como su nombre lo dice, es un exceso de sodio en el líquido extracelular o una concentración sérica de sodio superior a 145 miliequivalentes por litro, ya que la presión osmótica del líquido extracelular está aumentada. Los fluidos salen de las células hacia el líquido extracelular y provoca deshidratación de las células, ¿no? Algunos fármacos también pueden producir hipocalemia y otros hipercalemia. Acá tenemos un cuadro donde vemos las anomalías de la regulación del volumen líquido corporal, hiponatremia e hipernatremia. Como ya les había hablado, las causas acá: insuficiencia suprarrenal, exceso de diuréticos, en la hiponatremia por deshidratación, la concentración del sodio va a estar disminuida, el volumen extracelular líquido va a estar disminuido y el volumen intracelular del líquido va a estar aumentado. En la hiponatremia sobre hidratación se puede dar, una de sus causas es el exceso de la hormona de la ADH, y también un tumor broncogénico, en el cual la concentración plasmática de sodio va a estar disminuido,
el volumen extracelular del líquido va a estar aumentado y el volumen intracelular del líquido va a estar aumentado. En la hiponatremia y por deshidratación puede ser una causa de diabetes insípida o sudoración excesiva, en la cual la concentración plasmática de sodio va a estar aumentada, el volumen extracelular del líquido disminuido y el volumen intracelular disminuido. Y en la hipernatremia por sobrehidratación, como es en la enfermedad de Cushing o el aldoteronismo primario, la concentración plasmática de sodio va a estar aumentada, el volumen del líquido extracelular aumentado y el volumen del líquido intracelular disminuido. Ya. Con respecto al potasio, tenemos de que la cantidad de potasio en el líquido extracelular va a ser pequeña, pero es imprescindible por una función neuromuscular y cardíaca normal. Es importante el mantenimiento de equilibrio de este ion, ya que el 80% de potasio es eliminado a través de los riñones. El potasio, sus valores normales oscilan entre 3.5 a 5 miliequivalentes por litro. El potasio corporal se encuentra en el 98% en el compartimento intracelular. Sus necesidades plasmáticas se estiman entre 50 y 100 miliequivalentes. Se precisan dosis altas si hay pérdidas excesivas en la fase anabólica. Como les había dicho, se elimina el 90% por vía renal. Hay que tener precaución si el paciente padece de insuficiencia renal. Los fármacos que pueden producir hipocalemia o hipercalemia son los diuréticos, corticoides, los antifúngicos también, y en hipercalemia los diuréticos ahorradores de potasio, los IECA y los AINES. Cuando en el pH sérico afectan las cifras de potasio plasmático, puede haber una acidosis o una alcalosis, ¿no? Nosotros también encontramos la hipopotasemia, la cual es una deficiencia de potasio o una concentración sérica del mismo inferior a 3,5 miliequivalentes por litro. Las causas más habituales son el ingreso insuficiente de potasio con la ingesta, las pérdidas de potasio por vómitos y también la aspiración gástrica, ¿no? Con respecto a la hiperpotasemia, es un exceso de potasio o una concentración sérica del mismo superior a 5 miliequivalentes por litro y es menos frecuente que la hipopotasemia y también ocurre raramente en pacientes con una función renal normal. También tenemos el magnesio, el cual es un catión intracelular, el cual va a intervenir en muchos procesos metabólicos, ¿no? Sus valores normales oscilan entre 1,6 a 2,6 miliequivalentes por litro. Su excreción también va a ser regulada por el riñón y los pacientes con pérdidas gastrointestinales elevadas precisan aportes superiores de magnesio. La esencial regulación celular de sodio y potasio por la bomba de sodio, potasio y ATPasa. Y los canales de potasio son magnesio dependientes. Un déficit de magnesio conduce a hipocalemia, que se resolverá con aporte de magnesio, no solo con potasio. En muchas ocasiones el déficit de magnesio se acompaña también con depresión de calcio y potasio, y la correlación de estos iones estará condicionada a la corrección del magnesio, ¿no? Acá tenemos los factores que aumentan la excreción de magnesio y también los que disminuyen, que pueden ser metabólicos o farmacológicos. El calcio. La regulación de las concentraciones de calcio en el organismo es más compleja que la de los otros electrolitos importantes, de modo que su equilibrio puede verse afectado por muchos factores. Tenemos de que sus valores es de 8,5 a 10,5 miliequivalentes por litro. Va a ser importante para mantener la excitabilidad nerviosa y la contractibilidad muscular. Va a estar regulado por la hormona paratiroidea, la vitamina D y la calcitonina. El 40% de calcio plasmático también se encuentra unido a la albúmina. La corrección de calcio según la albúmina es 4 albúmina sérica por 0,8 más el calcio sérico, el cual va a ser igual al calcio sérico corregido. Los cambios en el pH también alteran la relación, ya sea en acidosis o alcalosis. Si es en acidosis, pues se desplaza el calcio de unión a las proteínas plasmáticas y aumenta el calcio libre, y si hay una alcalosis, disminuye la fracción del calcio iónico. En su etiología tenemos un montón, la cual son diferentes tanto para hipercalcemia que hipocalcemia, y su principal sintomatología viene a ser anorexia, náuseas, vómitos, constipación, poliuria, polidipsia en la hipercalemia, y en la hipocalemia parestesias, espasmos musculares, irritabilidad, depresión, confusión, hasta incluso psicosis y convulsiones.
En el fosfato tenemos de que sus valores normales es entre 2,6 a 4,6 miligramos por decilitro, y el fosfato corporal se encuentra principalmente en huesos y en el espacio intracelular, ¿no? Y también se encuentra en huesos y en espacio intracelular, y también se encuentra en equilibrio con calcio sérico, regulado por la hormona paratiroidea, la vitamina D y los mecanismos de excreción renal. Se va a encontrar tanto en el líquido intracelular como en el extracelular, y también la mayor parte del fosfato es crucial para el metabolismo celular. La hipofosfatemia es una deficiencia de fosfatos, la cual se define como una concentración sérica inferior a 2,5 miligramos por decilitro, y la administración de glucosa e insulina y la nutrición parenteral total pueden favorecer el desplazamiento del fosfato de los compartimentos extracelulares al interior de la célula, causando hipofosfatemia. Acá tenemos las principales etiologías y sintomatología tanto para hiperfosfatemia como hipofosfatemia. Bueno, dentro de las conclusiones tenemos de que en condiciones normales, para la vía más importante de pérdida de agua va a ser la cual va a estar seguida por la llamada pérdida insensible que ya explicamos, y también el balance hidroelectrolítico es la relación cuantificada de los ingresos y egresos de líquidos que ocurren en el organismo en un tiempo específico, incluyendo las pérdidas insensibles, y tiene como propósito controlar los aportes de pérdidas de líquidos en el paciente durante un tiempo determinado para contribuir al mantenimiento del equilibrio hidroelectrolítico y planear en forma exacta el aporte hídrico que reemplace las pérdidas basales previas y actuales del organismo. La cuantificación y el registro de ingesta de eliminación total de los líquidos a lo largo de un periodo de 12 a 24 horas ayuda a complementar el conjunto de datos sobre el equilibrio del líquido electrolítico, por lo cual este balance debe ser controlado con precisión, especialmente en pacientes agudos y en pacientes sometidos a procedimientos quirúrgicos. Generalmente el aporte y las eliminaciones se cuantifican de forma rutinaria en los pacientes que han sido sometidos a cirugía y en aquellos cuya patología es inestable. Por ello, este procedimiento va a requerir muchas veces de la ayuda del paciente y también del familiar. Si es que no hay una cuantificación exacta del balance hídrico por un manejo inadecuado, va a poner en riesgo la vida del paciente, porque la sobrecarga o déficit que se suministra por los cálculos inexactos ocasionará también alteraciones cardíacas, respiraciones, entre otras. Por lo tanto, el registro de ingreso y gasto es esencial para lograr una base de datos exacta. Muchas gracias.